Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Chile 21, la Casa del Progresismo. Nuestro conversatorio del día de hoy se relaciona con un tema muy importante en las zonas urbanas. Vamos a hablar sobre el derecho a la ciudad, que es un tema en nuestra fundación ya se trabaja hace bastante tiempo. Tenemos un área dedicada a los estudios del urbanismo que se llama el área ciudad, precisamente. Queremos discutir el día de hoy sobre una perspectiva muy particular del derecho a la ciudad y es la perspectiva de género en el urbanismo. Para esta conversación nos acompañan dos expositores expertos en la materia. Tenemos el honor de contar con Sara Ortiz Escalante, que es doctora en urbanismo. Bienvenida, Sara, bienvenida a Chile. Tengo entendido además que eres fundadora de una organización que se dedica a los temas de género en el urbanismo, Punto 6. Ujú. Ahí nos cuentas más de qué se trata este proyecto. Y estamos también con Carlos Aguirre, que es doctor en urbanismo, corrígeme, en Gestión gestión urbana. urbana, y que es académico de la Universidad de San Sebastián, chileno de la casa, y también miembro del área ciudad de la Fundación Chile 21. Vamos a partir con la exposición de Sara. Sara, quisiera que nos contaras tu perspectiva sobre el género en el urbanismo. ¿Cómo debemos entender la importancia del género para pensar la ciudad? ¿Cuáles serían los elementos fundamentales para una perspectiva de género en el urbanismo? Y sobre todo, ya que estás en Chile, ¿qué has visto de Ujú. interesante que hay en nuestro país en esta materia? Porque hemos tenido un movimiento feminista de hace un tiempo que bueno, los chilenos siempre creemos que somos relevantes. Pero Sí. parece que este movimiento feminista sí ha sido relevante a nivel internacional. Se conoce un poquito. ¿Qué tiene que ver con la ciudad? Por favor. Pues muchísimo. Bueno, empezaré. Soy Sara, parte de Colectivo Punsis, que como decía Daniel, es una cooperativa de urbanistas, sociólogas y arquitectas. Llevamos como colectivo desde el año 2005, hace casi 18 años, trabajando en cómo integrar una perspectiva de género y feminista en todo lo que es el urbanismo, entendido desde un significado amplio y en la construcción de espacios de lo doméstico a lo comunitario y a lo público. Y bueno, hacemos multiplicidad de trabajos, trabajamos con instituciones, con otras organizaciones, hacemos mucho activismo también con el movimiento feminista, tanto local como también con redes internacionales. También colaboramos con universidades. Y bueno, yo pensaba que podía explicar un poco qué es lo que entendemos por urbanismo con una perspectiva de género feminista, y poner algún ejemplo específico, centrarme más en el tema quizás de violencias machistas. Y poner algún ejemplo y si queréis acabar con lo que he visto de Chile, aunque yo no soy la Por favor. experta, Ujú. para mí lo que he visto de Chile es que las expertas son las chilenas, ¿no? Las que están ahí en el movimiento, tanto en el feminismo como en la academia, como en la institución y que están sacando hacia adelante la agenda. Entonces, nosotras, nuestro trabajo que parte desde el año 2005, aprendiendo también de muchas otras urbanistas, geógrafas, estudiosas del espacio urbano, arquitectas, ¿no? Que cuestionan dónde están las mujeres en estas áreas urbanas, y que cuestionan y critican también cómo la visión patriarcal, capitalista del urbanismo y la arquitectura ha planificado solo en base a un modelo de hombre, de ciudadano, que es un hombre normalmente tipo universal, que acostumbra a ser un hombre blanco de clase media con un trabajo a tiempo completo y con todas sus capacidades. Y esta manera de planificar ciudad ha excluido a la mayoría de la población, o sea, no solo a las mujeres, sino a los hombres y otras personas disidentes que no entran en este marco, ¿no? Y ha creado que tengamos ciudades pues que se centran en lo productivo, en el consumismo, en sacar el máximo rédito de cada metro cuadrado, rédito económico, evidentemente, ¿no? Desde esta visión capitalista, y que además, en esta visión solo centrada en lo productivo, ha dificultado la vida de las personas, la vida cotidiana, y en particular la vida de las mujeres. Entonces, desde el urbanismo feminista lo que planteamos es que es esencial cambiar las prioridades en también cómo se construye ciudad, cómo se construye comunidad, cómo se construye vivienda, cómo se construye territorio,
para dejar de poner lo productivo en el centro y poner la vida cotidiana y en particular los cuidados, que son lo esencial para la reproducción de la vida humana, de la vida natural, de la vida en general en nuestro planeta, como los cuidados en el centro, que realmente las políticas públicas tendrían que enfocarse y responder más a los cuidados. Ese es como uno de los objetivos, ¿no? De visibilizar también quién realiza los cuidados, valorar los cuidados y trabajar hacia que los cuidados sean una responsabilidad compartida, colectiva, de manera comunitaria, que se comparta, pero también públicamente, que haya políticas públicas para que dejen de estar en las manos y en las espaldas de las mujeres y sea algo corresponsable. Otro de los elementos del urbanismo feminista es que aborda el tema de que hemos de desjerarquizar el urbanismo y contar en las transformaciones urbanas realmente con las personas expertas de los territorios, que son las personas que habitan esos territorios, las personas vecinas, las personas usuarias de un determinado espacio, y por lo tanto nosotras trabajamos mucho por que los procesos de transformación urbana y de mejora urbana se hagan a través de la participación y la acción comunitaria transformadora desde abajo y en todos los procesos de participación. Y el tercer gran objetivo del urbanismo feminista, que me voy a centrar un poquito más en este, que es algo que se viene trabajando desde el derecho a la ciudad, desde el derecho a la ciudad de las mujeres, que las latinoamericanas y también las chilenas son expertas en esto, es cómo abordar el tema de la seguridad urbana desde una perspectiva feminista para trabajar por ciudades seguras para todas y todos, libres de violencias machistas y entrelazadas con otro tipo de delitos de odio, ¿no? Y me voy a centrar un poco aquí porque también es como uno de los puntos iniciales del urbanismo feminista, quizás de lo que más se ha escrito en este ámbito, también porque son las violencias las que acaban atravesándonos de manera más directa a la mitad de la población, ¿no? Y las que también acaban limitando nuestro derecho a la ciudad, nuestro derecho a la participación, nuestro derecho a la movilidad, a llegar a oportunidades económicas, culturales, de ocio, etcétera, ¿no? Y desde el feminismo, desde el urbanismo feminista, históricamente se ha hecho una crítica a cómo las ciudades en todo el mundo y los países han abordado la seguridad urbana, ¿no? Que por un lado es uno de los problemas o de los temas que más preocupa a la clase política y también a las instituciones y a los equipos técnicos, ¿no? Ya sea una ciudad con altos niveles de delito como que no, es un tema que siempre está en la agenda política, pero que nosotras consideramos que siempre se ha abordado de una manera totalmente parcial y que no ha abordado todas las violencias que vivimos las personas y en particular las mujeres, ¿no? La seguridad urbana muchas veces se concentra en cómo prevenir aquellos delitos que se hacen contra la propiedad privada y cometidos por una persona desconocida. Y obvia muchos otros elementos de violencias y percepciones que nos afectan particularmente a las mujeres, ¿no? Y ya desde los programas de ciudades seguras que se empezaron en Canadá en los años 90, a todo el trabajo que ha hecho la Red Mujer y Hábitat de América Latina en el tema de ciudades seguras para todas, que después ha sido un programa impulsado también por ONU Mujeres y ONU Hábitat y otros estamentos internacionales, ¿no? Se reivindica que la seguridad va más allá, que no podemos trabajar la seguridad solo por lo que la ley define como delito, que evidentemente los delitos van mucho más allá de aquellos contra la propiedad privada, que las violencias atraviesan fronteras del espacio público y del espacio privado y que debemos visibilizar y poner en el centro de las agendas las violencias que también nos atacan a las mujeres, que son las violencias machistas, las violencias sexuales, entrecruzadas con otros delitos de odio, como la violencia LGTBofóbica, racista, capacitista. Y no solo eso, que se tiene que poner las violencias contra las mujeres en el centro para realmente articular nuestro derecho a la ciudad, sino también las percepciones, como las violencias, como también la socialización de género, como el hecho de que a las mujeres se nos socializan desde pequeñas a tener miedo a circular por la ciudad de noche, solas, vestidas de determinada manera, también condiciona nuestro derecho a la ciudad y a qué oportunidades accedemos. Y bueno, hay muchos estudios, análisis, diagnósticos, auditorías que se han hecho en muchas ciudades latinoamericanas, incluida Santiago, ¿no?
donde se recoge cómo no solo las violencias contra las mujeres, sino vividas, ¿no? Y sobrevividas, sino también la percepción de seguridad que causa esas violencias y esa socialización de género hace que las mujeres limitemos nuestro derecho a la ciudad, cuando la mayor parte de violencias pasan en el interior del hogar. Pero también se ha concebido en nuestra sociedad que ser una mujer pública y ser una mujer pública nocturna es algo penalizado y prohibido, ¿no? Y por eso tenemos sociedades donde las mujeres ocupamos el espacio público de noche en ciertas condiciones y a pesar de ser violentadas, a pesar de sufrir violaciones y feminicidios, se nos continúa culpabilizando por el hecho de estar ahí en ese momento y en según qué condiciones, ¿no? Entonces, pensamos que es súper importante incluir eso en las políticas de seguridad y en cómo se construyen los espacios urbanos, porque evidentemente no solo con la transformación física del espacio vamos a cambiar todo el tema de las violencias, el patriarcado, pero sí que es una pata que va a contribuir a las percepciones de seguridad, y esto las auditorías de seguridad lo explican muy bien, ¿no? Cuando las mujeres piden paradas de bus que estén ubicadas en relación a servicios, en relación a comercios, que sean vitales, que haya información señalizada a tiempo real de cuándo va a pasar el autobús, porque la espera se puede hacer más corta y puedes planificar si te esperas o te vas, que estén iluminadas, que haya programas de atención también a la violencia, que haya programas de prevención. Todo esto también puede ayudar a crear ciudades más seguras, ¿no? Y en este caso, solo para poner un ejemplo, uno de los proyectos que hemos realizado desde Colectivo Punsis y que para mí también es uno de los proyectos más queridos, es un proyecto de investigación-acción participativa con una perspectiva feminista que hicimos entre el año 2015 y 2017 con mujeres trabajadoras nocturnas que trabajaban en el área metropolitana de Barcelona. Fueron 24 mujeres coinvestigadoras que fueron coinvestigadoras del proyecto, que trabajaban en diferentes lugares de trabajo del área metropolitana. En el gran polígono industrial de Zona Franca, trabajaban en áreas hospitalarias, en áreas de centros geriátricos, en el aeropuerto, en diferentes sectores, en la limpieza, en el cuidado de adultos mayores, en temas de servicios sociales, también algunas trabajadoras sexuales, y a través de metodologías cualitativas espaciales, donde se analizaba el uso del espacio por parte de las mujeres que trabajan de noche, pudimos recoger muchísimos datos cualitativos a escala metropolitana, no solo de percepción de seguridad y cómo la percepción de seguridad, pero también las violencias y los acosos sexuales que se viven desde el lugar de trabajo al el entorno y en la movilidad de casa al trabajo, afectaban también a su derecho a la movilidad, donde ellas estaban obligadas a moverse por una situación productiva ¿no? de tener un salario a final de mes, pero también como sistema de movilidad que no se piensa, ni la ciudad ni el sistema de movilidad se piensa en los horarios nocturnos, dificultaba tremendamente la vida cotidiana de las mujeres que trabajaban de noche, porque viviendo en municipalidades cercanas del trabajo, donde en coche podían tardar 10 minutos, las mujeres se continúan desplazando más a pie en transporte público. El transporte público tardaban entre 1 hora y 1 hora y media en regresar a su casa a las 5 de la mañana, muchas veces en una situación donde se encontraban en el transporte público con gente que volvía de fiesta, que se producían acosos sexuales, que han vivido situaciones de violencia sexual también, sumado, ¿no? a después de una jornada laboral de cansancio, ¿no? que tuvieran que planificar, qué pensar, en qué recorridos, en qué estrategias de seguridad tomar para poder cuidarse de esas situaciones, ¿no? Y bueno, este proyecto fue súper interesante para, por un lado, valorar el conocimiento experto de las mujeres que circulan y se movilizan en el día a día en un área metropolitana a horarios que no son los habituales, o que el sistema no pensamos que son los habituales, pero que el día tiene 24 horas y hay mucha gente que se mueve por razones productivas, reproductivas, de cuidados, de ocio durante la noche, y para recoger datos a nivel metropolitano, no solo a escala de calle y a escala de comunidad municipal, sino también a nivel metropolitano y a nivel de transporte público, que este proyecto fue súper rico en el sentido de que tuvo unos productos, tuvo un informe en formato
de divulgación, tuvo 3 vídeos participativos que difundieron los resultados y que pudieron también intervenir en la política pública, sobre todo de movilidad en la región, ayudando a que se creara un sistema de parada a demanda nocturna, por ejemplo, en el sistema de bus nocturno del área metropolitana de Barcelona, o que, por ejemplo, en la exposición de resultados, la compañía de ferrocarriles de la región iniciara y nos pidiera que hiciéramos una auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en el sistema ferroviario y en sus estaciones para mejorar todos los temas de percepción de seguridad. Bueno, y es un proyecto muy bonito que se llama Nocturnas, que si a alguien le interesa puede acceder a los vídeos y a la presentación en la web. Y nada, y Chile, pues que yo creo que Chile en muchos aspectos, y Santiago en particular, creo que es muy potente analizar las cosas que se han hecho desde acá, que evidentemente es muy potente el movimiento feminista y el poder o la visibilidad y la agencia que ha adquirido en los últimos años, que estoy segura que ha marcado también la agenda política y la agenda pública, porque ese movimiento feminista mueve a las mujeres que también y a las feministas que están dentro de la institución, ¿no? Y presiona a la institución. Y la verdad es que admirada y aprendiendo mucho estos días con las personas que nos hemos juntado, tanto del gobierno regional como personas que trabajan en temas de transporte, y aprendiendo de cosas que yo creo que en mi territorio estamos a años luz de tener. O sea que también agradecida de poder aprender. No sé si con eso. Muchas gracias, Sara, por esta introducción. Después yo les voy a problematizar esto. Sí. Siempre me gusta jugar como abogado del diablo. La gente piensa que yo soy el malo de la película, pero me gusta poner las preguntas complicadas. Ahí vamos a entrar en Perfecto. algunas cosas. Carlos, tu comentario sobre lo que ha señalado Sara y la visión, ¿cómo se entiende el derecho a la... Es sumamente importante, y es que tenemos una tradición de planificación urbana, no de gestión urbana. Y eso implica que somos súper buenos para pensar en cómo se piensan las ciudades, pero no cómo se habitan ni se viven. Y en ese contexto, el urbanismo feminista nos lo viene a refregar en la cara, digamos. Sobre todo los académicos, ¿ah? Y claro, en ese contexto yo creo que tenemos muchísimo que aprender desde la lógica del derecho a la ciudad como la construcción de los ciudadanos hacia adelante. Y este ciudadano no un ciudadano estandarizado, sino que un ciudadano diverso, un ciudadano que tiene complejidades y que generalmente nosotros tendemos a operativizarlo como un ser muy particular. Desde la altura desde el tamaño de sus zancadas cuando camina, hasta cuáles son sus viajes diarios, sus estructuras sobre las cuales construye. Hoy día tuvimos una súper linda conversación con la gente del DTPM, el administrador del Transporte Santiago. Y claro, cuando uno analiza esta nueva política que tienen ellos, de los 38.000 pesos como tope, si uno hace un viaje pendular, o sea, me levanto en la mañana en mi casa, me voy en el bus, llego a mi trabajo, trabajo todo el día, me devuelvo pendularmente por el otro lado, los 38.000 pesos son irrelevantes porque nunca voy a gastar tanto dinero. Pero si al contrario pienso que tengo que ir a buscar a mis hijos, hijas, que tengo que moverme para hacer las compras de la semana, que tengo que incluso pasar a comprar cosas básicas para poder sostener un hogar, claramente los 38.000 pesos es una muy buena noticia. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos una vuelta interesante de entender que este derecho a la ciudad, que estábamos pensándolo como la capacidad de los ciudadanos de co-construirlo, tiene que ser capaz también de rescatar esto que nos increpa el urbanismo feminista. Y que no es solamente un tema de política general, sino que se basa desde cosas tan simples como Sara
comentó, yo tuve la suerte de revisar muchos de sus trabajos con auditorías urbanas, y la auditoría de seguridad urbana es algo súper interesante de lo que hacen. Levantan unos datos increíbles y como hemos estado conversando en estos días, de mucha calidad en términos de cómo podemos levantar esas percepciones de violencias urbanas. Bien, gracias por esta precisa exposición. Quisiera entrar en una materia que, digamos, es una evaluación sobre el impacto de las corrientes del feminismo en el urbanismo y cómo debemos comprenderlas. Cuando hablamos del feminismo, hay que hablarlo, y esto me lo han enseñado muchas veces siempre las feministas, hay que hablarlo en plural. Exacto. Son los feminismos, hay muchas corrientes que incluso son contrapuestas muchas entre sí. O sea, hay un objetivo que es el lugar de la mujer en la sociedad, y eso es indiscutible. La lucha común del feminismo es por el lugar de la mujer en igualdad con los demás. Ahora, cuando especificamos feminismo urbano, feminismo, hay también alianzas con, por ejemplo, tú hablaste de la participación, de cuáles eran las características de un feminismo que apunta a la participación, que lucha contra el patriarcado y el capitalismo, que las exclusiones de otros sectores de la sociedad. Okay. ¿Qué diferencia tiene eso con un feminismo, con un urbanismo inclusivo? Acá, antes de hablar del feminismo urbano o del urbanismo con enfoque de género, hablamos de las políticas públicas inclusivas. ¿Qué tiene esto del feminismo urbano, del enfoque de género, que no tenga una visión inclusiva que está en las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social, el enfoque, la inclusividad de todas las personas mayores, los grupos excluidos? Por supuesto que están las mujeres como un grupo mayoritario, ¿cierto? Es la mitad de la población, por supuesto, pero ¿qué tiene este aporte, esta visión de género del urbanismo que no tenga el urbanismo inclusivo, que ya parece que está dentro de todo eso, ¿cierto? Y que... Me encanta la pregunta. Te estoy dando un pase de gol. Vamos, dispara. O sea, primero, totalmente de acuerdo. Hablamos de urbanismos feministas, ¿no? Hay diferentes urbanismos feministas. Segundo, cuando explicaba qué entendemos, no siempre matizamos, ¿no? Que es como nuestra visión del urbanismo feminista, que para nosotras el urbanismo feminista tiene que ser anticapitalista, tiene que ser antirracista, tiene que ser decolonial, ¿no? Anticapacitista, ¿no? Y no todos los feminismos son tal. Y me encanta la pregunta de qué diferencia es el urbanismo feminista del urbanismo inclusivo. Nuestro libro se llama Urbanismo Feminista por una transformación radical de los espacios de vida. Y la palabra transformación y radical está ahí. Nosotras, o sea, si queremos una sociedad feminista, anticapitalista, anticapacitista, antirracista, tenemos que cambiarlo todo. Y por lo tanto, es totalmente, de alguna manera, muy controversial llamarlo urbanismo inclusivo. ¿Por qué? Porque no queremos que nos incluyan en un sistema que no responde a nuestras necesidades. El sistema actual no responde a más del 50% de la población, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inclusión, y también hay cada vez más un sector crítico, porque el término inclusivo se ha utilizado muchísimo desde los ámbitos de las personas con discapacidad, ¿no? La inclusión muchas veces tiene que ver con temas de accesibilidad, de personas con discapacidad, con diversidad funcional, y empieza a haber una mirada crítica, que no hemos de crear temas inclusivos, sino realmente anticapacitistas. Y creo que es un ejemplo claro. O sea, no queremos que nos incluya en un sistema que no responde a nuestras necesidades. Nosotras no queremos estar en un sistema en la que nos tengamos que adaptar al sistema que es, sino que queremos hacerlo es cambiarlo para que realmente transforme el sistema y responda de verdad a la diversidad de personas y a las diversidades que existen en nuestra sociedad. Radical, utópico, sí, pero si no miramos en esa mirada, pues nos podemos quedar con situaciones a medio gas, ¿no? Con soluciones a corto, intermedias, ¿no? Que al final no hacen un cambio radical. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, vinculado a temas de seguridad y a temas de transporte. Sí que ha sido muy controversial. Los vagones rosa.
o los buses rosa, los vagones exclusivos de uso del metro, por ejemplo, para las mujeres, que es una medida que se instauró en la Ciudad de México hace muchísimos años y que se ha instaurado en muchas otras ciudades latinoamericanas y de otros países, ¿no? Cuando se vio que uno de los temas que nos limitaba a las mujeres el derecho a la ciudad era el acoso sexual, las violencias que recibíamos en el transporte público, una política pública, si quieres la llamamos inclusiva, fue vamos a poner un vagón exclusivo de mujeres, ¿no? Además, un solo vagón de todo un convoy. Las mujeres son las mayores usuarias de transporte público, son las que ¿Partió viven... en Japón eso, no? ¿En Japón también? Sí. Ah, no sé si parte de Japón, pero en Pero en Japón Asia, también. la primera Puede vez que lo vi ser. fue en Asia. ¿No? Y en vez de transformar el sistema, ¿qué hacemos? Metemos a las mujeres en una caja más pequeña, no caben. ¿Y qué pasa cuando no caben en el vagón? Pero no atacamos a la raíz del problema, que es la violencia, o a quién está ejerciendo la violencia. Y no estamos, entre comillas, penalizando a quien hace la violencia, sino que estamos penalizando a las mujeres que, como somos víctimas de violencia, nos toca ir en un vagón diferente, ¿sí? Ahí podíamos entrar en debate qué ha significado eso, que también ha tenido sus cosas positivas, porque yo vivía en Ciudad de México y prefería viajar en el vagón exclusivo que no, pero también tiene muchas críticas. Entonces, para mí eso sería un ejemplo de inclusión, de que sigamos ahí, pero sin cambiar mucha cosa, ¿sí? ¿Qué ha hecho la Ciudad de México? Como que ha hecho Santiago, ¿no? Hemos cambiado a incluir una perspectiva de género, han cambiado a incluir una perspectiva de género en la movilidad. Y el plan de movilidad y género de la Ciudad de México, para no centrarnos en Santiago, que no ser crítica yo, ya no incluye solo mecanismos como este de realmente hacer políticas exclusivas, ¿no? Sino realmente piensa más en una transformación un poco más profunda. Aborda las violencias de una manera más estructural, las violencias machistas, ¿no? Y sexuales. Hace programas de prevención, de abordaje, de atención, protocolos de atención, ¿no? Hace toda una serie de programas que aborde al agresor, ¿no? Tanto en campañas como en prevención, pero también otros temas, ¿no? No solo es el tema de la seguridad en el transporte público de las violencias, sino que trabajan en cómo incrementar el número de mujeres en todo el sector de transporte, tanto como conductoras, como gestoras, como políticas, etcétera. Y todo un tema de incluir otros temas de movilidades, ¿no? De la movilidad del cuidado, de movilidades que van más allá de lo productivo, ¿no? Para mí, para nosotras, ese tipo de políticas apuntan a una perspectiva feminista y transformadora, porque apuntan a cambiar el sistema de movilidad en muchos aspectos, mientras que el otro sería una política de inclusión. ¿Algo que aportar? Tengo más preguntas. No, para nada. O sea, solo estar de acuerdo con el punto de la inclusión que plantea Sara. Yo lo aprendí a combo la otra vez, intentando como entender qué pasaba. Y bueno, yo creo que aquí hay un debate que es sumamente interesante, digamos, que tiene que ver con cómo abordamos como el ethos de la política pública. O sea, en el fondo, cómo está esta cosa que ya supera el eslogan, que tiene que ver directamente con los elementos que lo plantean y que lo increpan desde una perspectiva ética. Yo creo que ahí hay un punto interesante respecto a cómo también vamos articulando este tipo de cosas. Ahora, también creo que eso es algo que no es evidente para todos y por tanto vamos a requerir de cierres de brecha de forma sistemática y preocuparnos de ese cierre de brechas. O sea, lo digo desde la academia, la formación de nuestros estudiantes, etcétera, como para poder que se vayan dando cuenta de cómo podemos ir cambiando, pero también saber para dónde estamos cambiando. Eso. Otra pregunta. Me intriga porque... ¿Puedo agregar una cosa? Por supuesto. Eso no quiere decir que tengamos que descartar el término inclusión. O sea, yo creo que también a veces políticamente le podemos llamar inclusión y prácticamente podemos hacer cosas más transformadoras. O sea, que tampoco, que no quede que hemos de descartarlo en el sentido de que ahora todo lo que se hace desde esa mirada de inclusión es descartable, ¿no? Sino que... Sí, se entiende el matiz. Ahora,
un poco, aumentemos La intensidad. la intensidad de la pregunta. La cuestión del capitalismo. Eh, claro, incluso dentro de la izquierda, dentro de las izquierdas está la cuestión si la lucha es contra el capitalismo inmediata o contra el neoliberalismo. Dos preguntas al respecto. Cuando tú dices que el movimiento feminista urbano se centra en sacar la construcción de las ciudades desde lo económico productivo, dijiste, ¿cierto? Y asocias lo económico productivo a un modelo capitalista. Ujú. Vale, ahí hay dos puntos. Uno, ¿por qué las mujeres no estarían dentro de lo económico productivo? Y me pongo en el contraejemplo de la teoría marxista, ¿cierto? Que es la más anticapitalista, está centrada en lo económico productivo, pero desde la vereda opuesta al capitalismo, pero está centrada, el paradigma marxista, en lo económico productivo. Entonces, ¿por qué las mujeres no estarían consideradas bajo esta visión en lo económico productivo anticapitalista, pero económico productivo y al fin y al cabo? Y lo segundo es que países... Intenso. Pero Para lo acabar el segundo, día. claro, ya. Y lo otro es el contrafactual. Parece ser que el lugar donde mejor situación tienen las mujeres, en lo urbano, el otro, son países capitalistas del tipo socialdemócrata, países escandinavos. Capaz que sea un mito y tú... no, en realidad, mira, incluso ahí ciertamente hay brechas de género, siguen teniendo brechas de género. Pero incluso en esos países existe un capitalismo feminista. ¿No existirá también un movimiento de mujeres capitalistas, feministas, que... eh, ¿te Me fijas? encanta. Entonces, la pregunta apunta, ¿las mujeres son intrínsecamente anticapitalistas? Mi respuesta sería No, no. Por claro supuesto. que no. No. El feminismo debe apuntar a la lucha anticapitalista antes que otras cosas. No sé. Ok. No sé, puede que se diluya en mi visión de hombre rudimentario de ver las cosas. A lo mejor estratégicamente se está diluyendo un poco, esquivando el problema inmediato, que es que dentro de un sistema capitalista, incluso no neoliberal, puedes ganar muchas batallas sin ir a problemas ideológicos. Te fijas que muchas mujeres se te pueden descolgar también de eso. ¿Y qué ha pasado? ¿Mm? Sí, ahí, tiro Sí, algunas total. cosas. Muchísimas. Pero aquí estamos para la transformación. Vale. A ver, un matiz de de la primera pregunta. O sea, no queremos, no decimos que las mujeres están desvinculadas o se quieren desvincular, ¿cómo lo has dicho? Del sistema Económico económico productivo. productivo. ¿Por qué la mujer no estaría en No, el corazón del al problema económico revés, productivo? al revés. Reivindicamos que las mujeres siempre han estado en el económico productivo. Lo que ha hecho el patriarcado vinculado con el capitalismo es querer encasillar a las mujeres en el ámbito privado de los cuidados y lo doméstico, ¿vale? Como si ese fuera su único espacio, el espacio privado. Esto es algo básico de teoría, ¿no? de dicotomía público y privado. Y entender que el espacio público es un espacio meramente masculino, ¿no? Que es ese espacio de lo productivo, que es ese espacio del poder, sí, del político, ¿no? De lo racional, ¿no? Pero esto es una falacia. Las mujeres han estado a lo largo de la historia, con contadas excepciones, presentes en la esfera económica productiva, trabajando fuera de casa, no solo en el hogar, ¿no? Entonces, las mujeres estamos en lo económico productivo. Lo que reivindica el urbanismo feminista es que, que también tenemos que cambiar el modelo económico capitalista y neoliberal para que realmente la economía también sea feminista, ¿sí? Y lo que criticamos es que en el urbanismo feminista no se ha de poner en el centro solamente la producción de capital, ¿sí? Sino que es importantísimo cambiar de prioridades y priorizar la producción de vida a través de poner en el centro los cuidados, ¿sí? Y aquí yo no soy experta en economía feminista, pero es donde las expertas en economía feminista y las mismas ecofeministas, ¿no? También hablan de lo que se tiene que es de poner en valor ese trabajo productivo reproductivo, que es el trabajo de cuidados, que lo que ha hecho durante siglos, por ser un trabajo no remunerado, es servir no solo al sistema patriarcal, sino también al sistema capitalista, que se aprovecha de las dobles y triples jornadas de las mujeres que hacemos, produciendo toda una serie de bienes
sin que sean remunerados, ¿no? Y que si cambiamos y ponemos en el centro la esfera de cuidados en la economía, que podemos crear una economía más justa, ¿no? Donde se revaloricen estos trabajos, ¿sí? Y por lo tanto la sociedad ponga más valor al cuidado, a la reproducción de la vida, al cuidado de las personas, pero también al cuidado de la naturaleza, ¿no? Y podamos realmente pensar en otros términos económicos que no saquen el máximo rédito económico, ¿no? de metro cuadrado, sino que se centre en que realmente el metro cuadrado responda a cuidar la vida, ¿no? A cuidar la naturaleza. Bueno, no sé si es intenso el debate. Sí, podríamos Y por otro hacer lado, otro mañana. evidentemente, no todas las feministas son capitalistas, anticapitalistas, Claro. evidentemente. No hay Obvio. pues un feminismo neoliberal o un feminismo, si quieres, de las clases más benestantes, ¿no? Y ahí, no sé, en España actualmente todo el debate del abolicionismo, ¿no? De la prostitución y del trabajo sexual, o todo el debate en contra de la diversidad de género y de la transfobia, viene alimentado mucho de un feminismo neoliberal que básicamente hay muchas mujeres de la élite, y de la élite no solo económica, sino también académica, con cierto perfil, son mujeres clase media, clase alta, con un nivel académico, con una clase social y un nivel económico importante, que también están muy separadas de la realidad y de la realidad práctica y de los cuidados. Que seguramente estas mujeres se han aprovechado de las cadenas internacionales de cuidados para poder llegar a donde han llegado, ¿no? Por lo tanto, sí, efectivamente, no todas las feministas van a querer luchar por un mundo anticapitalista, porque también hay un sesgo de clase, ¿no? Que, como siempre he dicho en varias ocasiones, ¿no? El humanismo feminista no es para todas y todos, porque los privilegiados y las privilegiadas de la sociedad les va a ser difícil soltar sus privilegios. Hay un tema súper interesante en lo que acabáis de plantear, incluso desde una perspectiva más económica. O sea, las cadenas productivas invisibilizan el trabajo de las mujeres. Y no solo las mujeres, sino que de las personas que están a cargo de los cuidados, de las personas que no tienen como, que no responden a esta lógica única. Entonces ahí yo creo que hay un tema interesante sobre discutir cuál es la forma de tener esta pelea si estamos, por ejemplo, hablando de la planificación y la gestión de un espacio común urbano. O sea, volviéndolo, trayéndolo al campo del urbanismo. Y ahí es donde viene una cosa interesante. O sea, necesariamente para que una persona pueda trabajar, alguien tiene que hacer trabajos de cuidado. Y eso no está ni valorizado, ni evidenciado, ni menos visibilizado. Claro, y ni siquiera en los cálculos de rentabilidad del trabajo. ¿Cachai? O sea, eso es un tema que la economía siempre ha sido media miope en ese sentido, un poco recordando lo que conversamos en la mañana. Sí. Que tiende a la miopía. Ya tiende a la miopía y claramente viene un proceso en el cual vamos a tener que dejar de ser tan miopes y ponernos lentes. Ahora, si nos operamos o no, esa es una discusión más grande. Sí. Bueno, les quiero agradecer por su tiempo, por esta interesante discusión que lo bueno es que deja muchas preguntas abiertas. Creo que la idea del derecho a la ciudad es indisociable del lugar de la mujer en esto, y creo que, por supuesto, que los enfoques feministas eh, aportan mucho, y en Chile son muy relevantes. En esta fundación, por supuesto que también lo son. Eso no quita que siempre hay preguntas que están en el fondo y que se cruzan con muchas cosas. La cuestión del capitalismo, del neoliberalismo, si el capitalismo es solamente ¿no será un principio también que está dentro de la acción humana, como la violencia, como la envidia, y no somos santos, somos compuestos de esas dos cosas. ¿Cómo podemos Creo que ahí hay muchas cosas que discutir. Claro, el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal ha mostrado ser científicamente no el mejor productor de riqueza. Es una cosa. Ahora hay
hay mucha discusión ahí que hay que mantener porque no tenemos las respuestas y los aportes de académicos, investigadores, desde la praxis, desde la gente común, siempre son bienvenidos y tratamos de integrarlos en esta fundación. Muchas gracias a ambos por esta Bueno, muy Pedro. interesante Muchas discusión. gracias, Daniel. Y invitados, como siempre, a Chile 21. Gracias a quienes nos siguieron y quienes van a ver esto a posteriori. ¿Ah? Buenas noches.